Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Pidamos la dirección de nuestro Señor y luego paso a dar las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más tú me das la oportunidad de enseñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tus mensajes son edificantes, que siempre tú seas honrado y que cada uno que escuche crezca en gracia y en conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando sobre la vida y ministerio de Cristo a través de El Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te daré lo mejor. Y el subtema que estamos estudiando es la tormenta que se aproxima. Hoy veremos la parte 2. De manera pues que vamos a edificarnos en el estudio que voy a darle continuidad. Ahora vamos a ver lo que corresponde a arrancar espigas en el día de reposo. Siempre les menciono que todos estos aspectos que estoy tratando de la vida y ministerio de Cristo están comprendidos en los 4 evangelios. Vamos a usar Mateo, Marcos y Lucas. Después que Jesús volvió a Galilea, doy una aclaración acá. Suponemos que Jesús volvió a Galilea por el siguiente argumento. El relato que sigue tiene lugar en una sinagoga. Según Mateo, esta es la sinagoga a la cual asistían los fariseos que habían increpado a Jesús en el sembrado de trigo. Dice Mateo 12, 2 y 9. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Según Marcos, esta sinagoga estaba aparentemente cerca del mar, o sea, del mar de Galilea. Luego en Marcos, mire lo que dice en el capítulo 3, versículos 5 al 7. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Por eso he dado esta aclaración después de que Jesús volvió a Galilea, andaba él con sus discípulos por un campo sembrado de grano en un día de reposo. Mire lo que nos presenta Mateo 12:1. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Luego en Lucas, añadió que los discípulos restregaban las espigas con las manos. Lucas 6:1. El grano en la espiga estaba envuelto en una cascarilla que se debe quitar para poder comerlo. Los seguidores de Jesús estaban restregando espiga con espiga para desprender la cascarilla. Después podían soplar la cascarilla y llevarse a la boca el grano crudo. Luego nosotros podemos ver también una aclaración cuando dice comenzaron a arrancar espigas.
Si este evento ocurrió poco después de la Pascua, es probable que el grano haya sido grano de cebada. Entonces, fíjense bien que cuando estamos leyendo en Marcos 3, 5 al 7, ahí nos dice el versículo 6 y 7, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. ¿Qué es lo que vemos acá? Mientras ellos arrancaban, restregaban, soplaban y masticaban, apareció de repente un grupo de fariseos y comenzaron a acusarlos de quebrantar el día de reposo. Según Lucas, los fariseos increparon a los discípulos. Según Mateo y Marcos, los fariseos increparon a Jesús. Es probable que hicieran ambas cosas. Entonces, vemos que esta escena tiene un toque humorístico. ¿Por qué digo que tiene un toque humorístico? Porque imagínense a los pomposos fariseos en sus pulcros trajes, agachados en un campo de grano, escondiéndose y esperando la oportunidad para abalanzarse contra Jesús apenas vieran la más leve infracción de sus queridas tradiciones. Esto es lo que nosotros podemos ver ahí. Podemos decir que hasta fue una actitud ridícula de parte de ellos. La acusación no fue en el sentido de que estuvieran robando el grano de otro hombre, pues la ley permitía a los viajeros arrancar el grano y comerlo. Mire lo que dice, vamos a Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, ellos podían arrancar con las manos, y usted sabe bien que usando las manos, sobre todo en una inmensidad, en el campo de un sembrado, no es lo mismo que usar una herramienta. O sea, no podían usar la hoz porque habría abuso en el arranco del grano. La acusación era en el sentido de que se habían violado las leyes del día de reposo relacionadas con el trabajo. En lo que a los fariseos atañía, arrancar unas pocas espigas, imagínense, equivalía a cosechar. Restregar el grano era como trillar, soplar la cascarilla era aventarlo, y comerlo equivalía a molerlo. Imaginen, todas estas acciones las consideraban como que se estaba trabajando en el día de reposo. Es probable que añadieran que los discípulos habían preparado una comida, lo cual estaba prohibido en el día de reposo. La defensa de Jesús en esta ocasión fue muy diferente de la que presentó en Jerusalén. Al terminar, dijo que ellos estaban condenando a los inocentes. Dice en Mateo 12:7, y si supieseis qué significa misericordia, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otras palabras, Jesús se declaró inocente basándose en 5 razones.
vamos a ver a continuación estas 5 razones usando la palabra inocente. Número 1, inocente porque a David no se le consideró culpable cuando comió el pan de la proposición en el tabernáculo para aliviar el hambre. Mire lo que dice Mateo 12, 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Lucas 6, 3 y 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y luego podemos consultar también 1 Samuel 21, 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y mire, aquí hay una aclaración más extensa que tenemos en Levítico 24, desde los versículos 5 hasta el 9. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para él pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Y aquí también les doy una aclaración. Ninguno de estos ejemplos debería ser tomado como prueba de que podemos quebrantar las leyes de Dios y quedar impunes. Lo que Jesús estaba tratando de decir era que si los dirigentes judíos no condenaron a David, ¿por qué lo condenaban a él y a sus seguidores? Eso es lo que se estaba ahí dejando bien claro, ¿verdad? Bueno, número 2, sobre la palabra inocente. Porque a los sacerdotes no se les consideraba culpables por trabajar en el día de reposo. Es decir, si nadie va a trabajar, ¿por qué también a los sacerdotes no se les consideraba culpables por trabajar en el día de reposo? O sea, en cierto modo era parcial la ley. Dice Mateo 12:5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? También miren lo que dice Números 28. Leamos versículos 9 y nos pasamos después a los versículos 18 y 19. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto,
y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Verso 18. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida el holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Entonces, lo que vemos es que el día de reposo era el más ajetreado de la semana para los sacerdotes, y no se les condenaba que estaban trabajando. ¿Ve? Número 3, sobre la palabra inocente, porque el propósito del día de reposo era servir de bendición, no de carga. Eso es bien claro. Dice en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, negarles a los apóstoles un sencillo sustento, o sea, arrancar las espigas, ¿verdad?, con la mano o con las manos, arrancar las espigas, negarle a los apóstoles un sencillo sustento en el día de reposo imponía una carga injusta sobre ellos. Número 4, sobre la palabra inocente, porque aliviar el sufrimiento, incluyendo el hambre, era más importante que cumplir ritos, especialmente ritos de manufactura humana. Jesús les recordó a sus acusadores la enseñanza de Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Dando una nota aclarativa, en una de las versiones se lee compasión. El autor apunta que Oseas 6:6 de esta versión se lee lealtad en vez de compasión, pero en la versión del Rey Santiago se lee misericordia, tal como se lee en la Reina Valera. Entonces, miren lo que dice Mateo 12:7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y por último, veamos la número 5 sobre la palabra inocente. Porque el Mesías no podía someterse a tradiciones de los hombres. Esto que hay que dejarlo bien claro. Claro, el Mesías no podía someterse a tradiciones de los hombres. Jesús hizo 2 aseveraciones que debieron de haber dejado furiosos a los fariseos. Os digo que uno, sobre esta palabra uno, se lee algo y explica que esta es una traducción fiel del texto griego, pero que la traducción de la versión del Rey Santiago y de la Reina Valera transmite el sentido implícito de la aseveración. Pero yo digo que en este lugar está alguien más grande que el templo. Entonces, cuando leemos Jesús hizo 2 aseveraciones que debieron de haber dejado furiosos a los fariseos, os digo que uno mayor que el templo. Aquí hay otra aclaración sobre el templo. Esta habría sido una osada aseveración para los judíos, porque según ellos consideraban lo único o el único mayor que el templo era el Dios que lo habitaba. Entonces, otra vez, leyendo lo que nos dice
Mateo 12:6. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y luego en Mateo 12:6, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y veamos lo que nos dice Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en Lucas 6:5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que era obvio que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. Era Él, no ellos, quien tenía la autoridad de decidir qué se podía o no se podía hacer dentro del marco de las leyes antiguotestamentarias relacionadas con el día de reposo. Entonces, nosotros vemos que los fariseos debieron de haberse retirado consumidos por la ira, murmurando entre ellos. Y esa es la situación, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver, que no pudieron una vez más agarrar al Señor Jesucristo según ellos así lo esperaban y lo anhelaban. ¿Ve? Bueno, ahora pasemos a ver otra acción que se hizo en día de reposo, y es sanar una mano seca en el día de reposo. Y esto lo vamos a ver en Mateo 12, en Marcos 3 y en Lucas 6. Poco después, o sea, esto es lo que se desprende del relato de Mateo 12:9, donde dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Entonces, poco después, en otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga donde se le permitió enseñar. Miren lo que dice Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Según el relato de Mateo, él vino a la sinagoga de ellos. Mírenlo, cuando vemos aquí, en Mateo es ese énfasis, pues, de ellos, refiriéndose a los fariseos que habían tratado de condenarlo en el sembrado de grano. Entonces, presente en aquella reunión estaba uno que tenía seca una mano. Dice Mateo 12:10, pues. ¿Habría sido traído por los enemigos de Cristo para tenderle a este una trampa? Bueno, los fariseos le acecharon por un rato para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle, como nos dice Marcos 3:2. Entonces, al final, no soportaron la espera e interrumpieron el sermón de Cristo, dejándose decir abruptamente, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Luego, miren lo que dice Mateo 12:10. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es decir, vemos que la intención de ellos era acusarle ante un concilio judío que le impusiera nada menos que la pena de muerte. Esa es la realidad que nosotros podemos ver acá, pues. Entonces, a Jesús no le intimidó la pregunta. Esto es lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo, que Él
no se intimidaba ante tales situaciones. Le dijo al hombre de la mano seca, mire lo que dice Marcos 3:3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Cómo creen ustedes que se levantó este hombre? ¿Cómo creen ustedes que mostró su mano? Aquella mano seca ya no estaba seca. Yo estoy más que seguro que aquí en nuestra nación, El Salvador, y en su nación donde usted reside, ha visto hombres de nacimiento con una mano seca. ¿Ve? O sea, una mano que ni se desarrolla debido a la enfermedad que pudo haber adquirido o también por haber así nacido. Muchas de estas personas se dice que quedaron así, hablando de nuestros tiempos del siglo pasado, que porque no le aplicaron la vacuna de la poliomielitis. Bueno, pero sigo hablando sobre este hombre. Estando el hombre de pie ante los reunidos, hizo Cristo una pregunta a los que le preguntaron diciendo, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Entonces, cuando aquí se dice salvar la vida, las normas de ellos permitían que los médicos y otros que no lo eran salvaran la vida en el día de reposo. Miren lo que también nos dice Lucas 6:9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Usó una sencilla ilustración con la cual todos podían identificarse. O sea, no podían cuestionar esta situación. Es como que si de repente se hubiera hecho esta interrogante, ¿es lícito tomar agua o no? ¿Ve? Imagínense que se hubiese prohibido el día de reposo el beber agua, cuando se sabe que el agua es la fuente de vida para el ser humano. No podríamos vivir sin tomar agua. Se ha dicho que aún se puede pasar algunos días sin tomar alimento, pero si se toma agua se puede subsistir. Entonces, miren lo que dice también en Mateo 12, versículos 11 y 12. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Y aquí hay otra aclaración. Jesús usó la misma ilustración en otra ocasión, usando el ejemplo de otro animal, el buey. Lucas 14:5 dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Hay quienes han usado la analogía del buey en el hoyo como excusa para dejar de congregarse o descuidar continuamente otros mandamientos de Dios. Un antiguo predicador le dijo a un hombre, si tu buey está continuamente cayendo en el hoyo, no te va a quedar más remedio que o vender el buey o rellenar el hoyo. ¿Ve? Entonces, fíjense bien, volviendo a Mateo 12, 11 y 12, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo.
no lo podían desarmar, mis estimados y amados hermanos en el Señor. No podían contra él. Con el corazón destrozado por la ausencia de compasión de sus enemigos, mire lo que dice Marcos 3:5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Dijo Jesús al hombre que extendiera simplemente su mano. Ve, él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Se podía comparar, pues, la mano derecha o izquierda que fuera, la mano seca con la mano normal. Y llega el momento en que este hombre, sus dos manos son totalmente iguales como nosotros, que hemos nacido por gracia de Dios con nuestras manos, nuestras dos manos normales. Es decir, pues, fue un milagro que todos pudieron ver. ¿Cuántos estaban presentes? Muchos. No era ni por, como la ley decía, por presencia o por boca de 2 o 3 testigos. Muchos vieron el milagro, muchos habían visto a aquel hombre en el pueblo, que el hombre era de mano seca de nacimiento, y vieron que el Señor pues se la restauró. Sus enemigos habían callado, o sus enemigos habían sido callados, mejor dicho, una vez más, pero ellos no estaban dispuestos a reconocer la derrota. Y esto es terrible, hermanos, cuando no se está dispuesto a reconocer la derrota. Por eso dice Mateo 12:14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Qué terrible, ¿verdad? Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El relato de Marcos añade este detalle casi increíble cuando dice en Marcos 3:6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos despreciaban a los herodianos. Sin embargo, aparentemente creían que necesitaban la influencia política de ellos para callar a Cristo. Así han sido siempre los que quieren hacer mal. Así han sido siempre los malos políticos. Odiaban a los herodianos, pero odiaban más a Jesús. Qué triste aquella situación. A los herodianos se les menciona brevemente, y los fariseos pues los aborrecían porque apoyaban las innovaciones gentiles paganas de Herodes el Grande, pero aquí hacen a un lado esta situación que se les presenta. Entonces, antes de terminar esta sección sobre la polémica del día de reposo, permítame recalcar pues que Jesús fue tan sabio acá. Permítame recalcar que Jesús jamás violó las leyes del día de reposo que Dios estipuló, ni alentó a nadie a hacerlo. De vez en cuando, no obstante, si violó las tradiciones de los hombres que habían proliferado con el paso de los años, y esto ponía furioso a sus enemigos. En nuestra lectura no hemos llegado todavía al punto que marca la mitad del ministerio público de Jesús, y ya sus adversarios estaban trabajando noche y día para destruirlo a él y su influencia, porque la influencia de él, a pesar de que no había llegado ni a la mitad de su ministerio, ya era una influencia verdaderamente enorme, era una influencia verdaderamente grande.
a partir de este momento, amados hermanos y hermanas, por el Evangelio corre una línea roja de sangre, pues, una línea roja de sangre que representa la conspiración contra la vida de Jesús. Yo a usted le animo que si a mí el Señor me da vida, me da las facultades de llegar al final de este estudio que tomará a lo mejor 1, 2, 3 años más, no importa. Yo le animo a escuchar todos los mensajes, porque si nosotros estudiamos directamente la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, realmente estaremos muy felices de escudriñar cómo se debe las Sagradas Escrituras. Yo voy a terminar acá, voy a terminar un poco luego de lo acostumbrado, porque no quiero comenzar la siguiente situación donde se va a hablar de que él respondió a las hostilidades con acciones, o sea, donde se va a hablar que él respondió a la hostilidad no solo con palabras, sino que hizo, lo demostró, pues. Pero esto lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, el siguiente miércoles 16 de noviembre, 5 de la tarde, a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y que su palabra siga siendo muy bendecida y sobre todo que nos la apliquemos a nuestras vidas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos porque una vez más presentamos tu palabra, la cual es muy bella, muy hermosa, nos ayuda, nos redarguye, nos muestra pues lo que nuestro Señor hizo y lo que nosotros tenemos que mantenernos imitándole. Gracias, Señor, por todo. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.